Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.1 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un resistor de 5 ohms está conectado en serie con otro de 3 ohms y una batería de 16 volts. Pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente y cuál es la corriente eléctrica en el circuito? Ok, bueno, pues como vemos es el primer ejercicio de este tema. Es un tema bastante interesante porque es algo que pues podemos llegar a aplicar en la vida cotidiana, lo de los circuitos eléctricos, sobre todo en nuestra casa o en el trabajo. Y bueno, en este caso es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ir explicando los conceptos y los temas conforme vayamos viendo los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a dibujar lo que nos están proponiendo en el ejercicio. Dice que tenemos un resistor de 5 ohms conectado en serie con otro de 3 ohms, entonces, y una batería de 16 volts. Entonces vamos a dibujarlo. Tenemos aquí entonces la forma de dibujar una batería es así, con una línea, con dos líneas paralelas, una más grande que otra. Se supone que esto es la parte positiva de la pila y esta la parte negativa. Entonces, ok, ahí tenemos la batería de 16 volts. Tenemos también a la resistencia o el resistor de 5 ohms. La forma de simbolizarlo es con unas líneas en zigzag que representarían como una dificultad para la corriente, o sea, por eso se llama resistor, porque resiste al flujo de la corriente eléctrica, y dice que está en serie con otra de 3 ohms. Y aquí quiero empezar a explicar algunos conceptos de lo de serie, paralelo y todo eso. Aquí, por ejemplo, yo podría dibujar un resistor que esté de esta manera, así, y cerrar el circuito por acá. Y tendría una resistencia de 3 ohms en serie y también la batería. ¿Qué significa que algo esté en serie con otro componente? Significa que la corriente eléctrica que pasa por uno de los elementos forzosamente tiene que pasar por el otro elemento, es decir, no hay otro camino, es un único camino el que hay entre los dos componentes. Eso significa que está en serie, que hay un único camino entre las dos componentes. Es decir, si la corriente eléctrica sale por aquí y pasa por este resistor de 5 ohms, no hay otro camino después de la resistencia o del resistor de 5 ohms más que uno para el otro resistor. Entonces, la corriente que haya pasado por el resistor de 5 ohms es la misma corriente que pasó por aquí. Entonces, ahí por eso decimos que las dos resistencias están en serie. E incluso las dos resistencias están en serie con la batería que tenemos acá. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino que puede circular la corriente eléctrica y también pasaría por la batería. Ok, esa sería una manera de dibujar el circuito que nos proponen arriba. Otra manera también podría ser la siguiente. Tengo mi batería, tengo mi resistencia de 5 ohms y aquí abajo dibujar la de 3 ohms. ¿Por qué? Porque bueno, volvemos a considerar la misma situación. Si yo tengo que mi corriente eléctrica está pasando por este resistor de 5 ohms por aquí, aquí la corriente eléctrica también va a pasar por el resistor de 3 ohms, porque la corriente eléctrica no tiene otro camino por donde irse, solamente hay un camino por el cual la corriente eléctrica puede circular alrededor de este circuito. Entonces, no importa si la resistencia de 3 ohms la pones aquí a un lado arriba o si la pones aquí abajo. Incluso no importa si la colocas aquí. Estos 3 ohms, este resistor de 3 ohms, seguiría estando en serie con esta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nuevamente la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por la resistencia de 5 ohms. Entonces, todo esto vendría estando en serie, ¿sí? Entonces, no importa la manera en donde, la ubicación en donde coloques ese resistor de 3 ohms, va a ser exactamente lo mismo. Está en serie. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino que la corriente puede tomar y que pasa por ambos resistores. Entonces, así lo vamos a entender dos circuitos o dos componentes que están en un circuito en serie. Bueno, entonces ahora bien, ya tenemos los resistores dibujados y la batería de 16 volts también. Nos preguntan cuál es la resistencia equivalente. Ok, la resistencia equivalente sería una resistencia que podría reemplazar el efecto de estas dos. Es decir, estas dos resistencias van a tener un efecto determinado en la corriente eléctrica
y van a dejar pasar una cierta cantidad de corriente eléctrica. Entonces, a veces lo que nos interesa es tener la mínima cantidad de componentes en un circuito para que sea más sencillo al momento de desarmarlo o qué sé yo. Pero el punto es que nosotros queremos reemplazar estas dos resistencias, perdón, por una sola que tenga el mismo efecto que las dos que teníamos originalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el resistor o resistencia equivalente entre estas dos. Es muy sencillo cuando las resistencias están en serie. Cuando las resistencias están en serie, simplemente para encontrar la resistencia total, se tienen que sumar aritméticamente las resistencias, es decir, 5 más 3 son 8. Si aquí hubiera otra de 2, 8 más 2 serían 10. Si aquí hubiera otra de 5, 10 más 5 serían 15. Es decir, se va sumando esto de manera normal. Entonces aquí la resistencia total para este ejercicio sería de 3 más 5, serían 8 ohms. Esa sería la resistencia equivalente para estas dos resistencias que tenemos aquí. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál es la corriente eléctrica en el circuito? ¿Okay? En el circuito la corriente eléctrica se va a determinar mediante la ley de Ohm. Esa ley ya la vimos en capítulos pasados, no recuerdo si era el capítulo 27 creo, donde vemos la ley de Ohm, que la ley de Ohm la entendemos de esta manera, era una forma fácil de memorizar. ¿Por qué? Porque suena como una palabra, vir. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por el valor de la resistencia. Entonces, si yo quiero conocer la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, simplemente despejo. R que está dividiendo pasa al otro lado, pasaría dividiendo. Entonces me queda voltaje entre resistencia. Como yo tengo que el voltaje total son 16 volts y tengo que la resistencia total son 8 ohms, pues simplemente divido 16 entre 8, esto me da 2, y la unidad en la que se mide la corriente eléctrica son los amperes. Entonces quiere decir que la corriente eléctrica que pasa por este circuito sería de 2 amperes. Y bueno, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 28.1. En los siguientes videos vamos a hablar también sobre los circuitos en paralelo, cómo identificar cuando dos elementos están en paralelo o cuando tenemos circuitos que tengan componentes mixtos, es decir, que tengan tanto componentes en serie como componentes en paralelo. Y también vamos a aprender cómo sumar las resistencias en paralelo y cómo hacer todos los cálculos con este tipo de ejercicios de circuitos eléctricos. Bueno, espero que te sea útil este video. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.